Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un episodio, fascinante y tenso de la historia de la Iglesia primitiva. Hablamos del Papa San Esteban I, a mediados del siglo III. Exacto. Y de una controversia que marcó su tiempo, la validez de los sacramentos, sobre todo el bautismo. Eso es, una cuestión fundamental con consecuencias enormes. Nuestra charla se basa en las fuentes que tenemos, ¿no? Cartas de la época, la correspondencia entre Esteban y Cipriano de Cartago, y, bueno, relatos posteriores también. Sí, fuentes que nos permiten reconstruir, digamos, el ambiente y los argumentos de aquel debate. El objetivo es entender esa disputa, claro, pero también ver cómo Roma empezaba a perfilarse como ese centro de unidad doctrinal. Ajá. Y todo partió de una pregunta que la verdad dividió bastante a las comunidades. ¿Quién puede bautizar válidamente? ¿Puede hacerlo alguien de fuera de la iglesia oficial? Vamos a desgranar esto. Pues sí, una pregunta con mucha mega para la época. Para empezar, situémonos. Roma, año 254. Eligen Papa Estefan. Ujú. Políticamente la cosa estaba relativamente tranquila con el emperador Galo, ¿no? Un respiro entre persecuciones. Sí, una calma tensa, podríamos decir, porque dentro de la iglesia la cosa era diferente. Claro, ahí es donde estaba el lío. Tensiones internas fuertes, doctrina, disciplina, qué hacer con los que habían flaqueado. Exacto. Era un caldo de cultivo perfecto para debates intensos. Y en ese contexto, la tensión más fuerte, la que estalló con Esteban, fue esa. ¿Vale o no vale el bautismo de los herejes o cismáticos? Precisamente. Y ojo, aquí cismático se refería a grupos que se habían separado, a veces más por disciplina o autoridad que por herejía pura y dura. Entiendo. Pero claro, el tema no era teórico, tenía implicaciones pastorales enormes. ¿Qué hacemos con la gente bautizada en esos grupos que quiere entrar en la Iglesia Católica? ¿Los rebautizamos? Claro. Un problemón práctico. Y eso generó una división muy clara, sobre todo entre Roma, por un lado, y las iglesias del norte de África, con Cartago a la cabeza, y también de Asia Menor por otro, ¿vale? Pues pongamos nombre a los protagonistas. Por un lado, Esteban I en Roma, con su postura. Ujú. Y por otro, una figura de muchísimo peso. San Cipriano, obispo de Cartago. Y no estaba solo, ¿eh? Tenía el apoyo de muchos obispos africanos y asiáticos. Exacto. Cipriano era una autoridad moral e intelectual enorme en ese momento. ¿Cuál era exactamente el meollo del desacuerdo? Las dos visiones. Pues mira, eran dos visiones casi opuestas sobre qué hace válido un bautismo. La de Cipriano y los que le seguían en África y Asia era muy estricta. Ajá. La Iglesia es una, la esposa de Cristo. El Espíritu Santo solo actúa plenamente dentro de ella. Vale. Por lo tanto, cualquier bautismo fuera de esa comunión visible, hecho por herejes o cismáticos, pues simplemente no era válido. No era un bautismo real. Entiendo la lógica. Si no tienes el Espíritu, no lo puedes dar. Exacto. Esa era la idea central. Así que, si alguien bautizado así quería unirse a la Iglesia, pues había que bautizarlo. O, como decían ellos, darle el único bautismo válido por primera vez. Vale, esa es la postura de Cipriano. ¿Y Esteban? ¿Qué decía Roma? Pues Esteban defendía algo muy distinto, y él insistía en que no era una novedad, sino la tradición apostólica que siempre se había mantenido en Roma. ¿Y en qué consistía esa tradición? Pues Esteban, con una firmeza notable, decía: si el bautismo se hace usando la fórmula trinitaria correcta, o sea, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Eso es, como dicen los evangelios. ese bautismo es válido. Y aquí viene lo importante: independientemente de la fe personal o de si el que bautiza es hereje o cismático. Ah, eso sí que es un contraste fuerte. Totalmente. Para Esteban lo crucial era la forma correcta del rito y la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no la santidad o la ortodoxia del ministro. Claro, eso cambia mucho las cosas. ¿Y cuál era el razonamiento teológico de Esteban? Mencionaste antes un concepto clave que luego tuvo mucho recorrido, el ex opere operato. Sí, fundamental aquí. Ex opere operato. Es latín, claro. Significa algo así como por la obra realizada o por el hecho mismo de hacerse la acción. Vale, ¿y eso qué implica en los sacramentos? Pues implica que la eficacia del sacramento, su capacidad de dar la gracia, viene sobre todo de la acción misma, del rito
hecho como Cristo lo instituyó. Y, fundamentalmente, de que es Cristo quien actúa a través de ese rito. O sea, que no depende tanto de si el cura es un santo o no. Exacto. No depende, en primera instancia, de la santidad, la fe o el estado de gracia del ministro humano. Subraya la objetividad de la gracia. Cristo actúa. Entendido. Y aplicado al bautismo, Esteban decía, como es Cristo el que bautiza en último término, y esto tiene base bíblica, luego lo vemos, si el rito se hace bien, en su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues Cristo actúa y da la gracia. Aunque el instrumento humano sea defectuoso, vamos. Qué interesante. Protege la certeza del fiel, ¿no?, de que ha recibido el sacramento válidamente. Totalmente. La gracia depende de Cristo, no de la calidad del intermediario. Pone el énfasis en el poder de Cristo en sus sacramentos. Comprendido. Esteban se apoya en esa eficacia objetiva del rito, pero decías que esto generó una controversia enorme. ¿Cómo sentó esta enseñanza, sobre todo a Cipriano y compañía? Pues sentó fatal, la verdad. Muy conflictivo. Cipriano y sus obispos convocaron sínodos en Cartago, reafirmando lo contrario. El bautismo fuera de la Iglesia es inválido. Hay que rebautizar. Vaya. Veían la postura de Esteban como laxa, peligrosa, que comprometía la santidad de la Iglesia, que parecía dar validez a los herejes. Se enconó la cosa, entonces. Muchísimo. Las cartas entre Esteban y Cipriano se volvieron muy tensas, agrias incluso, y Esteban no solo defendió su postura, sino que lo hizo apelando a la autoridad de Roma. Ahí entramos en otro nivel. Ya no era solo el bautismo. Exacto. El debate escaló rápido a una cuestión de autoridad en la Iglesia. Esteban amenazó con la excomunión a las iglesias que no siguieran la práctica romana. Fuerte. Estaba ejerciendo la autoridad papal de forma muy decidida. Totalmente. Él entendía que ese era el papel de la sede de Pedro, primero. Ser árbitro doctrinal en disputas que afectaban a toda la Iglesia. Vale. Garantizar la unidad sacramental. Que no cada región hiciera una cosa distinta en algo tan fundamental. Lógico. Cumplir esa misión del sucesor de Pedro de confirmar a sus hermanos en la fe, que recoge Lucas. Interpretó que eso incluía corregir prácticas que él veía erróneas y divisorias. Entonces, aquí vemos un paso importante en la afirmación de lo que luego será el primado romano, ¿no? Sin duda, un paso muy significativo en la afirmación de esa autoridad doctrinal y disciplinaria del obispo de Roma. Aunque claro, como demuestra la oposición de Cipriano, no fue algo aceptado sin más por todos en ese momento, fue un proceso. Está claro que fue un momento de gran tensión con implicaciones profundas. Si miramos a largo plazo, ¿cuál dirías que fue el legado principal de Esteban y de toda esta controversia? Pues el legado es múltiple y muy importante. Primero, aunque la cosa no se zanjó del todo en vida de ellos, ambos murieron mártires poco después, fíjate qué tiempos. Sí, Esteban en el 257 y Cipriano en el 258. Eso es. Esteban, según la tradición, mientras celebraba misa en las catacumbas. Bueno, a lo que iba. La postura de Esteban sobre la validez del bautismo, hecho con la fórmula correcta, fue la que al final prevaleció en la Iglesia Universal. Sentó las bases del ex opere operato en ese tema. Exacto. Y esta doctrina luego sería confirmada y desarrollada teológicamente, sobre todo por San Agustín, y ratificada en concilios. Has mencionado a Agustín varias veces. Sí, es clave. Segundo legado. Este episodio reforzó mucho la autoridad doctrinal de Roma. Marcó un precedente importante para el papado como referencia de fe y unidad. Ajá. Impulsó la idea de que la unidad de la Iglesia debía basarse en lo esencial: fidelidad a Cristo, a los sacramentos, por encima de costumbres locales. Bien. Y finalmente, la figura de Esteban quedó como ejemplo de defensa de la tradición y la unidad, hasta el martirio. Has insistido en San Agustín. Vivió más de un siglo después, pero ¿cómo conecta exactamente su pensamiento con esta polémica entre Esteban y Cipriano? La conexión es directísima y fundamental. Agustín, obispo de Hipona, en el norte de África, se encontró con un problema muy parecido: la controversia donatista. Los donatistas, sí. Un cisma muy duro en África. Durísimo. Siglos duro. Y los donatistas decían algo parecido a Cipriano, pero más radical aún: que los sacramentos dados por ministros pecadores o indignos, Se referían a los traditores, ¿no? los que entregaron libros sagrados en la persecución. Exacto. Decían que los sacramentos administrados por ellos eran inválidos. Para los donatistas, la santidad del ministro era indispensable para la validez. Vale, una postura muy rigorista. Mucho. Y Agustín dedicó una energía enorme a refutar esto.
Retomó y profundizó la línea de Esteban. El sacramento es de Cristo, no del hombre. El ministro es solo un instrumento. Eso es, sea santo o pecador, es un canal. Cristo es el autor principal de la gracia. Así que incluso un sacerdote indigno, si administra el sacramento bien, forma y intención de la Iglesia, administra un sacramento válido. ¿Fue Agustín quien dio la formulación más sistemática al ex opere operato entonces? Sí, de forma brillante y profunda, precisamente para defender la objetividad de la gracia frente al subjetivismo donatista que creaba una incertidumbre terrible en los fieles. La victoria teológica sobre el donatismo se basó mucho en consolidar la doctrina que Esteban ya había defendido. Qué interesante esa continuidad. Y para apoyar esta idea de que la eficacia viene de Dios y no del ministro, ¿usaban la Biblia? ¿Hay pasajes clave? Claro, siempre buscaban el anclaje en la Escritura. Se usaban varios pasajes, por ejemplo, mucho el de Juan Bautista en el Evangelio de Juan, 1:33. ¿Cuál? Cuando dice, hablando de Jesús, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. La interpretación era, el que bautiza de verdad, el que da el Espíritu es Cristo. Ajá, más allá del ministro visible. Exacto. También citaban mucho a Pablo en 1 Corintios 3, 6, 7. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. La analogía es clara. Los ministros colaboran, pero el poder viene de Dios. Eso es. Y a veces también usaban Isaías 55, 11. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La idea era que la palabra y la acción de Dios en el sacramento tienen una eficacia propia, que no anula la indignidad del mensajero. Entendido. Son buenos fundamentos bíblicos. Entonces, si intentamos resumir, sacar el mensaje central de todo esto, Estebaní, la controversia, el ex opere operato, ¿cuáles serían las ideas clave? Pues yo destacaría 4 fundamentalmente. La primera, y quizá la más importante para la fe, la gracia de Cristo y la eficacia de sus sacramentos son más fuertes que nuestras debilidades humanas. Los sacramentos son acciones de Cristo en su Iglesia. Eso da seguridad, ¿no? Exacto. Esa es la segunda idea clave. Da seguridad y confianza al creyente. Puedes confiar en la validez del sacramento recibido correctamente, sin tener que investigar la vida del cura. La fe se pone en Cristo que actúa, no en el intermediario. Pastoralmente esto fue muy liberador. ¿Tiene sentido? La tercera, vemos ya muy pronto, siglo III, cómo la sede de Roma empieza a ejercer ese papel de referencia para la unidad doctrinal y resolver disputas. Un paso clave en la historia del papado. ¿Y la cuarta? La importancia de la fidelidad a la tradición apostólica. Para Esteban, esa fidelidad se garantizaba a través de la sucesión apostólica y en especial la de Pedro en Roma, con esa misión de guiar y confirmar a toda la Iglesia. Queda muy claro el panorama. Ha sido un recorrido intenso. Esteban I, esa controversia tan fuerte sobre el bautismo, el principio ex opere operato, sus implicaciones para la unidad, la autoridad papal, la teología sacramental posterior con Agustín. Muy completo. Sí, un episodio denso pero fundamental. Y fíjate, quizá para terminar y dejar algo para pensar, Adelante. podríamos plantear una pregunta que conecte esto con hoy. Si la historia ha puesto tanto énfasis en esa validez objetiva del sacramento, ex opere operato, que está por encima de la condición del ministro, ¿cómo nos ayuda eso hoy a pensar la relación entre la necesaria búsqueda de integridad institucional y personal en la Iglesia y la realidad, pues, inevitable, de que somos humanos y falibles? Buena pregunta. La tensión entre el ideal y la realidad. Exacto. O mirándolo desde otro ángulo, este debate antiguo sobre la validez de un rito objetivo, hecho según una forma, ¿cómo dialoga o choca con nuestra sensibilidad actual? Hoy parece que valoramos sobre todo la autenticidad personal, la experiencia subjetiva, la sinceridad, a veces por encima de la pertenencia a una institución o el cumplimiento de un rito. Claro, ¿qué pesa más, el rito objetivo o la vivencia subjetiva? Son preguntas que esta vieja controversia nos sigue planteando, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Excelentes puntos para la reflexión personal que demuestran cómo la historia nos sigue interpelando. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.